¿Qué era Navidad? Se lo preguntaba Juanito. ¿Por qué había escuchado tanto de Papá Noé, de Santa Claus y no sabía quién era? Se acercaba otra Nochebuena y a sus cortos 10 años nunca había recibido un regalo. No era por falta de dinero, sus padres lo tenían, pero sus creencias eran otras. La Navidad para ellos no existía, al contrario, esas fechas los ponían de malas. Su hijo no lo sabía, pero ellos habían tenido una mala experiencia en Navidad, por eso no creían en Papá Noé. Juanito ni siquiera iba a la escuela, por ese motivo iba una maestra particular, lo cual tenía prohibido hablarle de la Navidad, sobre todo de Santa Claus. No sabía de posadas, y cuando el niño le preguntaba sobre Nicolás, ella le desviaba la conversación. Lo único que le dijo fue que era quien llegaba cada Navidad para todos los niños, alegrándoles la vida con algún juguete. Juanito se emocionó y su mente empezó a crear una imagen de Santa Claus en una especie de superhéroe. Lo dibujaba en hojas formando escenas. Noé llegaba volando llevándole un gran regalo y luego volvía buenos a sus padres porque para él eran unos demonios. Qué envidia sentía cuando por la ventana veía a los niños felices jugando entre la nieve. La Navidad estaba pronta y Santa entraría por la chimenea llevándoles un trenecito, una bicicleta o la muñeca que tanto deseaba alguna niña. Sus gritos gustosos traspasaban los cristales de su ventana que decían: «Mañana es Navidad». Para todos lo era, menos para él. En esa casa no había espíritu navideño. Por culpa de sus padres, se sentía un poco menos que el Grinch, ese duende verde que odiaba la Navidad. Su pequeña mente ya había creado muchas fantasías sobre Santa y empezó a escribirle una carta. «Hola Santa, soy un niño de 10 años, nunca he tenido una Navidad y aunque no te conozco eres mi superhéroe. No sé de dónde vengas o si tú sepas que existo, pero espero te llegue mi carta y me visites con un regalo. Creo yo no tengo la culpa que mis padres no crean en ti». Inocentemente la dejó en la ventana, oculta entre la cortina para que sus padres no la fueran a descubrir. Lo había hecho con toda su fe, esperando que llegara a manos del indicado. Necesitaba que sus padres creyeran en la Navidad. Ese sería su mejor regalo. Sin embargo, estas son las oportunidades que el oscuro aprovecha. Es como una invitación para entrar a los hogares. La carta que Juanito había escrito con su corazón sí trascendió, pero no llegó a quien quería. Esta fue interceptada por el maligno. El lado oscuro de Santa Claus la había detectado. Era un alma pura y no la dejaría ir. Por lo tanto, sus padres, ignorantes de lo que su hijo estaba haciendo, en su trabajo eran invitados a la cena navideña, pero como cada año lo hacían, se negaban a participar, cosa que sus compañeros no entendían. ¿Qué serían lo que habían vivido para odiar esas fechas tan llenas de amor y paz? Solamente ellos lo sabían, porque ni a su hijo lo hacían feliz con ese día. No insistieron, ya sabía su respuesta, únicamente los invitaban porque trabajaban en la empresa. Llegó la noche, dentro de la casa se respiraba tranquilidad, sobre todo en la habitación donde dormía Juanito, pero esa tranquilidad pronto se disiparía por una extremadamente escalofriante gracias a esa carta dirigida a Santa Claus. De repente, una ráfaga de aire y nieve azotaron su ventana, apareciendo entre ellos un tenebroso ser. Vestía un atuendo rojo, pero no era Santa, aunque se le parecía mucho, solo que este era bestial con cuernos. Traspasó su mano por la ventana, más bien era una garra, como si fuese de humo, y tomó la carta de Juanito. Cuando la leyó, su garganta emitió un escalofriante gruñido. Ese escrito le recordaba algo. Sin dejar de gruñir, se acercó a la cama donde dormía Juanito. Al verlo también le recordó a otro niño. La casa también se le hizo conocida. Entonces se acordó que ya había estado ahí 10 años antes y que a ese muchachito lo tenía atrapado con su magia en una esfera de cristal navideña. Pero ¿cómo había escapado si nadie podría hacerlo? Su magia era poderosa. Furioso agarró a Juanito de un pie, abrió un portal en el armario y caminando se lo llevó arrastrando con paso lento. No tenía ninguna prisa, puesto que nadie podría impedirlo, se lo llevaría a sus dominios. Al sentir la mano caliente del demonio en su pie, Juanito despertó y aterrado empezó a gritar.
Los gritos despertaron a sus padres, quienes corrieron de inmediato a la habitación de su hijo. Con terror vieron cómo el demonio Krampus llevaba a Juanito, y si cruzaba el portal lo perderían para siempre. Tomó la cruz que tenía el niño en el respaldo de su cama y la arrojó dentro del armario. Estaba a punto de cruzar a su hijo, y antes que lo hiciera cerró la puerta soltándolo. La cruz estaba dentro, Dios también era poderoso, y se desvaneció el portal salvándose su hijo, quien estaba aterrado. Nunca pensó que Santa Claus fuera malo. Aún con el corazón a punto de salírsele del pecho por el miedo, su papá preguntó que si le había pedido algo a Santa. Le contestó que sí, en una carta lo había hecho. Sin contestarle nada, Marcelo fue a su habitación, regresó con una esfera navideña y se la mostró a su hijo. Dentro de ella estaba la figura de un niño muy parecido a Juanito. Le dijo que ese demonio a quien creía Santa Claus se lo había llevado hacía 10 años. Lo que veía dentro de la esfera era solamente el cuerpo, su alma la tenía Krampus en su infierno. En ese tiempo ellos también creían en la Navidad, pero desde que se llevó a su hermano Lalo, dejaron de hacerlo. Él también le había enviado una carta como la suya, pero la tomó el oscuro hermano gemelo de Santa, el demonio perverso de la Navidad, y ahora trataría de llevárselo a él. Esta vez había corrido con suerte, porque ese demonio tiene un inmenso poder. Nadie que fuese terrestre podría vencerlo, solamente la mano de Dios o uno de su misma condición, y la fecha límite era hasta el 24 de diciembre, día de la Navidad, que sería la noche siguiente. Marcelo, padre del muchachito, estaba asustado, pero más Mónica, la madre. Nuevamente se repetía aquella escalofriante Navidad, donde perdieran a su otro hijo a manos de un demonio que se hacía pasar por Santa Claus, al que todos los niños adoraban. Ese era su rencor. Le tenía odio a su hermano Nicolás por ser amado por los niños, por eso lo hacía para que lo culparan a él y ya no lo quisieran. Dicho en otras palabras, deseaba acabar con la Navidad. Ahora debía proteger a Juanito, sin embargo no sabía cómo hacerlo. Enfrentarse a un demonio no era fácil, no contaba con las armas para vencerlo. Con temor veían que pasaban las horas, pronto llegaría la Nochebuena, y aunque pusieron cruces en la casa, no estaban seguros si funcionaría para que no entrara. Aún así lo hicieron con fe. También pusieron árbol navideño y volvieron a creer en Santa. Tal vez eso lo detendría. Por lo tanto, no se separarían de su hijo ni un segundo, ni aunque se los llevara a ellos también. Con un temor indescriptible, vieron que se hacían las 12 de la noche, entrando la Nochebuena. Entonces, notaron que del armario salía una azulosa luz, asumiendo que era el portal por donde entraría Krampus, y lo vieron aparecer. Era un ser horripilante, nada que ver con su hermano Santa. Marcelo se puso frente a Juanito y su esposa, cubriéndolos con su cuerpo, pero Krampus de un manotazo lo derribó. Mónica le gritó que los dejara en paz, ya les había quitado a un hijo, que no se llevara al otro. Prometía no volver a creer en la Navidad. El demonio navideño la ignoró y abrió un hoyo negro en el piso para que se los tragara. El alma de Juanito sería suya. Su risa demoníaca retumbaba en toda la casa, pero nadie afuera escuchaba nada. Parecían estar en una burbuja dimensional. Todo estaba perdido para ellos. Los padres caerían en un abismo negro y su hijo en las garras de Krampus. La esfera navideña que tenía atrapado a su otro hijo había rodado cerca del arbolito. En eso se abrió otro portal y de él apareció Santa Claus. Se había enterado que su hermano andaba suplantándolo, haciendo daño en su nombre, y no podía permitirlo. No era su costumbre, pero estaba muy molesto. Le dijo amenazante que se fuera o lo encerraría en una celda de fuerza dimensional. El mal hermano quiso atacarlo, pero sus renos se convirtieron en seres bestiales y lo doblegaron. No podría contra ellos. La magia de Nicolás era superior a la de Krampus y se lo llevaron. Jamás volvería a la tierra a hacer daño. Santa liberó a Juanito y a sus padres, quienes no creían lo que estaba sucediendo. Santa Claus había venido a salvarlos. Sin embargo, faltaba algo para que creyeran nuevamente en la Navidad y le preguntó al niño qué quería de regalo. Juanito levantó la esfera del piso donde estaba atrapado su hermano y le pidió que lo liberara. Nicolás dibujó una sonrisa en su regordete y barbón rostro. Tomó la esfera, la frotó y de la nada apareció su hermano Lalito. Los años no habían pasado para él
Estaban iguales, hasta parecían gemelos. Después Santa desapareció dejando su peculiar grito. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 Lo que les había regalado era único. Liberó a su hermano que estaba atrapado por Krampus, el santo oscuro de la Navidad, hacía 10 años. Desde entonces no dejaron de creer en Papá Noé y cada año Juanito recibía un regalo.